Buenas noches, iglesia. Buenas noches. Nos dirigimos al capítulo 6 de Efesios. Efesios por 6. Esta será la segunda entrega de la serie La armadura del creyente. El subtítulo para esta noche es Nuestro enemigo. La armadura del creyente, nuestro enemigo. Voy a cubrir un par de versículos, pero comenzaré en el versículo 10 hasta el 13. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Versículo 10. Por último es, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Oren conmigo. Padre, venimos ante ti esta noche, confesando que en ocasiones no hemos permanecido firmes. Y Señor, en nuestra debilidad hemos cedido ante las artimañas del enemigo. Hemos luchado contra carne y sangre. No hemos tomado las armas, pero esta noche deseamos que tú cambies todo eso. Por la obra de tu Espíritu, que tú obres estas cosas para tu bien, para tu gloria. Queremos ser buenos soldados. Anhelamos el cambio que solo viene por tu Espíritu. Deseamos la protección que solo proviene de ese mismo Espíritu. Así que bendice nuestro tiempo en la palabra esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada exploramos la realidad de la vida cristiana como una guerra espiritual diaria. Ser identificado con la obra salvadora del Evangelio por la fe en el Señor Jesucristo. Fue, si no sabías, tu fecha de alistamiento en esta batalla. El mismo Evangelio es, en cierto sentido, un grito de batalla, una declaración para hacer las paces con Dios mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. El versículo 15 llama a esto, lo llama el Evangelio de la paz. Eso es una declaración de que Dios ha dado a los hombres para que puedan ser justificados y no estar en guerra con el Dios del universo. Así que cuando predicamos el Evangelio y vivimos en la realidad de ese mismo Evangelio, como Pablo le dijo a Timoteo, él dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Por eso debemos entender a nuestro enemigo, no para obsesionarnos en exceso, sino para reconocer cómo, dice Pablo aquí en Efesios 6, las artimañas del diablo. Y al conocerlas podemos enfrentarlas de frente, con la armadura bien ajustada para poder mantenernos firmes. La semana pasada yo comencé este estudio y consideré que incluso antes de entrar en el texto, el propio texto que habla sobre la armadura, en el versículo 14, sería bueno que hiciéramos una pausa y entendiéramos qué es lo que estamos usando. ¿Qué es lo que estamos usando? Pero antes de eso,
¿Quién es nuestro enemigo? Así que antes de profundizar más, necesitamos entender la estructura de poder del enemigo y recordarnos dos cosas de la semana pasada. Una es que el poder no es nuestro, está en el Señor. Esto lo entendimos en verso 10. Dice, por último, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por último. Y entiendo esto porque hemos recorrido tanto en Efesios que ese por último tiene mucho significado, no solo en el propio versículo y ni siquiera solo en el pasaje, hasta el final de la epístola, sino que Él quiere decir esto. Es como decir, por fin, después de haber entendido todas estas cosas en esta carta, para comprender y ser fortalecidos, es en el Señor y en su Evangelio. La segunda cosa que debemos entender es que debemos permanecer firmes en ese poder. Versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Esto es proactivo, ¿verdad? Esto no significa que la batalla ya se haya ganado. Sí, la batalla de la salvación ha sido ganada, pero aún estamos en esta carne y todavía estamos en este mundo y el diablo aún existe, así que debemos mantenernos firmes. Él lo dice varias veces. En el versículo 11 dice, manténganse firmes. En el versículo 13 dice, manténganse firmes. En el versículo 14 dice, manténganse firmes. Mantén la línea, cristiano, dice. Mantén la línea. ¿Por qué? Porque muchos caerán. Muchos caerán al borde del camino. Incluso esta palabra mantenerse firme en griego es una sola palabra. Manténganse firmes da énfasis, pero firmes no está en el texto original. Dice manténganse. ¿Cuál es el significado de esto? Es decir, vemos esto. No tienes que buscarlo ahora, pero en 1 Corintios capítulo 15, Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto en el versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, sed firmes, inconmovibles. ¿Cómo? Siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, el sudor de vuestra frente, no es en vano en el Señor, no lo es. Me encanta esto porque Isaías 26, no tienes que buscarlo ahora otra vez. Isaías 26, 3, 4, dice esto. Dice, al de firme propósito, al de mente firme, perdón, tú guardarás en perfecta paz. Dice, porque en ti confía. El versículo 4 dice, confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tienen una roca eterna. Tú permaneces firme, pero no te apoyas en terreno inestable. Te apoyas en la roca, la piedra angular de tu salvación, Cristo mismo. Pero debes permanecer firme. Aún hay una responsabilidad. Debes permanecer firme. Entonces, sabiendo eso, veamos en nuestra oposición espiritual. La semana pasada prometí que íbamos a mirar detenidamente el versículo 12. Y esta noche veremos un poco el versículo 13. Y quiero repasar esa estructura de poder, esa oposición espiritual, que está en el versículo 12. Estos son los puntos y son sencillos. Están en el texto. Gobernantes, potestades, fuerzas mundiales y fuerzas espirituales. Porque tal vez has leído este pasaje y has leído el versículo y lo dejaste tal como estaba. Dijiste, bueno, está bien, sigamos adelante.
pero hay mucha perspectiva y en cierto sentido una estrategia para que podamos observar y entender que el enemigo es real y que tiene tácticas reales. Pero déjame aclarar una cosa. El versículo 12 comienza así. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. El factor definitorio, lo mencioné un poco la última vez que enseñé, y ves esta lucha. Él lo define claramente. Dice, esto no es contra carne y sangre. Nuestra batalla no es contra los hombres o mujeres que nos rodean. Déjame decirte también lo que no es. No es contra las personas del movimiento liberal. Ellos no son tu enemigo. Las personas de religiones falsas no son tu enemigo. Las personas en el trabajo que no creen no son tu enemigo. Planned Parenthood, las personas que trabajan en Planned Parenthood no son tu enemigo. Tus amigos incrédulos, tus compañeros de trabajo incrédulos, tus familiares incrédulos que rechazan el Evangelio, no son tu enemigo. ¿Entiendes eso? Muchos cristianos han arruinado por completo su testimonio al convertir a las personas en su objetivo. Y Pablo dice que eso está fuera de lugar. Está mal. La batalla no es contra los hombres. Los hombres son simples peones de un sistema mundial demoníaco e invisible. Puede que hayas estado atacando y hiriendo o en la dirección equivocada. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. ¿Por qué digo esto? Digo esto por lo siguiente. Deja de atacar a tu campo misionero. Llamar tontos a los liberales no va a ganar a nadie. Llamar asesina a una mujer que ha abortado a su hijo no va a convencerla. Aunque sea una realidad, lo entiendo. Pero ¿hay una mejor manera? ¿Hay una mejor manera? Creo que sí la hay. Este campo misionero está plagado de enemigos. Y me refiero a demonios detrás de esas personas y esas ideas. ¿Entienden eso? Recuerdo esto porque pensé en un juego que vi y algunos de ustedes tal vez lo recuerden por la analogía. En 2004, los Pacers y los Pistons estaban jugando en Auburn Hills, en Detroit. Y algo sucedió esa noche cuando quedaba 1 minuto en el juego. Lo recuerdo porque los Pacers estaban venciendo a los Pistons de manera decisiva en su propia cancha, 97-82. Queda 1 minuto en el partido y comienza una gran pelea. Esta pelea comienza entre Ben Wallace y Ron Artest. Y para los más jóvenes, tal vez lo conozcan como Metta World Peace. Entonces se desata este altercado físico y en realidad Ron Artest no hace nada. Simplemente se aparta y se recuesta sobre la mesa de anotadores como en un acto de desafío. Y en ese momento un aficionado lanza un vaso con Diet Coke desde unas 10 filas arriba directo a su pecho. Si no sabes lo que ocurrió después de esto, se convirtió en uno de los disturbios más intimidantes, diría yo, en la historia del baloncesto. Ron Artest se da vuelta para ver de dónde vino y corre por esas
esas escaleras, esos asientos, esas gradas. Pasa corriendo junto al tipo que le lanzó la Coca-Cola y empieza a golpear a un hombre que no tenía idea de lo que estaba pasando. A esa noche la llamaron el caos en el palacio. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono por esta razón. Fue una tontería. De su parte, ¿no es así? Quedaba 1 minuto en el partido y él mueve todo su ser de terminar una tarea que era terminar el juego a golpear a un espectador inocente, pasando de largo al que realmente lo agredió. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo tiene sentido eso para ti? Así es como tiene sentido. Cuando pierdes de vista el autocontrol, atacas al enemigo equivocado, no terminas el juego. Y luego diriges tu atención hacia personas que en realidad no importan. Pero, según Pablo, nuestro verdadero primer enemigo son estos gobernantes. Él lo dice claramente en el versículo 12. Después de decir, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes. Es casi como un título. Los gobernantes, dice Pablo. Y vemos esto, incluso lo vemos en Colosenses. En Colosenses capítulo 2. En Colosenses 2, y mira el versículo 15. No hay explicación de quiénes son estos. Dice cuándo. Él, versículo 15, despojó a los gobernantes. Y esto está en contexto. Está hablando de Cristo. A los gobernantes y autoridades los exhibió públicamente, habiendo triunfado sobre ellos por medio de Él. Esto refuerza esta idea, ¿verdad? Tenemos una comprensión histórica de lo que le sucedió a Cristo, que los romanos lo crucificaron bajo la dirección de los fariseos. Pero el enemigo mayor y real son las fuerzas detrás de todo eso, detrás de esas personas. Entendemos que esto comienza incluso con Judas, que Satanás había entrado en él para derrotarlo, engañarlo y entregarlo a los fariseos, lo que eventualmente lo llevaría ante los romanos y finalmente lo crucificarían. Entonces, ¿quién inició todo esto? El diablo. Entonces, ¿quiénes son los gobernantes? Son seres demoníacos de alto rango que ejercen autoridad sobre ciertos reinos. Son algunos de los de más alto rango. Si pensamos en esto, la razón por la que se menciona primero en Efesios 6 es porque ellos tienen los poderes más altos. ¿Significa esto que tal vez incluso los gobernantes de todo el mundo están controlados por demonios o ideas demoníacas? Sí, así es. Es cierto. Estos no son aquellos que, ya sabes, cuando sientes un ataque en tu propia vida, normalmente no son estos gobernantes los que te están molestando. Tienes a un demonio de bajo rango fastidiándote, ¿sabes? Pero esto es de alto rango. Aquí es donde Romanos habla sobre. Y recuerda esto porque estamos Romanos 8. Al final del capítulo, recuerda estas preciosas palabras en el versículo 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles. Y déjame poner esto en contexto, ¿de acuerdo? Cuando dice ángeles, ni ángeles, no significa los siervos de Dios. Se refiere a los ángeles caídos. Porque lo sé. ¿Por qué un ángel que sirve a Dios querría separarte del amor de Dios? No. Dice ni ángeles ni principados. Esa es otra forma, otra estructura de poder. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Bueno, ¿qué? Versículo 39, separarnos del amor de Dios.
Así que estos ángeles, eso es lo que desean. Ellos desean separarte. Incluso a los creyentes. Yo diría esto, especialmente a los creyentes. El mundo ya está separado de Dios. ¿Por qué perdería Él su tiempo con ellos? Pero si pudiera separarte a ti, si es que fuera posible, lo intentará. Muy parecido a una estructura militar. Estos son los que trabajan en engaños a gran escala. Cosas más grandes. Nosotros vemos esto. Mira, el capítulo 12 de Lucas. En Lucas 12. Lucas dice esto. Y mientras Cristo dice esto en Lucas, dice en el versículo 11, cuando os lleven ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades. Ahí están las autoridades. Esa es la misma palabra. No te preocupes por cómo o qué dirás en tu defensa, sino por lo que dirás. Y esto es una especie de pista para nosotros, una vez más, cuál es nuestra autoridad, cuál es nuestra directriz. Versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debéis decir. Así que tenemos estas autoridades. El diablo va a tener a sus gobernantes, no. Pero tú no debes preocuparte, creyente. ¿Y qué hay de este segundo grupo? Regresa a Efesios 6. En el segundo grupo él dice esto. Contra los gobernantes y el siguiente contra las potestades. Contra las potestades. Y esta palabra en griego es exousias, que no es la otra palabra que ustedes conocen para poder, dunamis. Cuando se habla del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, es poder dunamis, de donde obtenemos la palabra dinamita. Esta no es la misma palabra. Esta palabra significa, en definición, muy simplemente dice el estado de control sobre algo. Estos describen demonios que ejercen una autoridad delegada en áreas particulares. Son soldados rasos que funcionan bajo el gobierno de Satanás. La misma estructura se encuentra en Efesios 1 y en el versículo 21. Mira Efesios 1, 21. Muy por encima de todo, gobierno y autoridad, hablando de Cristo y poder y dominio, ya que te está señalando esto, que tu Salvador está por encima de todas estas cosas. De nuevo, no hay razón para preocuparse, pero Él dice esto, y todo nombre que se nombra. No solo en esta era, sino también en la venidera. Muy por encima de todo, gobierno y autoridad. Estos son los que van tras de ti y de mí, ¿de acuerdo? Estos son los que van tras de ti y de mí. Ellos están más dedicados ellos están más dedicados a tu destrucción, de lo que tú estás a oponerte a ellos. Lo están. Estos poderes. ¿Por qué sé que ellos están más dedicados? Es porque no oramos lo suficiente. No nos conectamos a nuestra fuente de poder, que es la palabra de Dios. No encontramos estas cosas dentro de la iglesia misma. Hay que entender que un cristiano débil es aquel que no depende completamente de Dios. Así que ellos están muy dedicados. Bajo sus iglesias, observa, escucha. Esta es otra razón por la que sé que ellos están más dedicados, porque bajo la vigilancia de la iglesia, quiero decir, en el transcurso de 60 años, hemos perdido mucho terreno, ¿no es así? Los falsos evangelios y las sectas están prosperando. Los falsos evangelios, incluso en iglesias que se llaman a sí mismas evangélicas, están prosperando. Ese mensaje falso está prosperando.
La batalla por los no nacidos se está perdiendo. La batalla por el matrimonio bíblico tradicional, si recuerdan, perdimos esa batalla en 2015 con la decisión de Obergefell en la Corte Suprema. Y saben, lo curioso es que pensábamos que habíamos ganado, ¿verdad? En 2008. Algunos de ustedes ni siquiera tienen la edad suficiente para recordar esto, pero en 2008 votamos sobre este tema y dijimos, no queremos el matrimonio gay. ¿Solo para qué? Perderla solo unos años después. ¿Han escuchado la frase ganar corazones y mentes? ¿La han escuchado antes? Quizás les sorprenda si no la han escuchado, pero es un concepto militar. Es un concepto militar en el que un grupo invasor, en particular, entra en acción. Estados Unidos adoptó este concepto cuando fuimos a la Primera Guerra del Golfo. Y la manera en que funciona es que el concepto detrás de esto es que ellos piensan expresamente que pueden ganar dejando de lado la fuerza militar y haciendo un llamado a las emociones y a apelaciones emocionales e intelectuales para influir en la gente. Es una forma de subyugación y control. ¿Por qué lo critico? Porque uno piensa que suena bien, ¿verdad? Ganar los corazones y las mentes de las personas. ¿Sabes? Funcionó para los demonios. Funcionó para los demonios porque ¿qué hicieron en este país? El amor es amor. Y todavía seguimos por ese camino que incluso en algún momento, no soy profeta, en algún momento el amor es amor, va a desembocar directamente en la pedofilia. Así que ganar los corazones y las mentes para convencer a la gente de que es homofobia o intolerancia. Cuando dices que el pecado es pecado. No quiero ganar los corazones y las mentes, quiero ganar almas. Eso es lo que dice Proverbios. Y luego, el corazón y la mente vendrán después de eso. No es aparte de la mente y no es aparte del corazón, pero sin el alma transformada, ninguna de esas cosas cambiará, ninguna de las dos. El corazón de piedra a un corazón de carne. Así que vemos esto y vemos los poderes actuando. Entonces, ¿qué haces? No convences a alguien de lo correcto solo por el hecho de que sea lo correcto. Los convences del Evangelio por el bien del Evangelio, por el poder y la gloria de Dios. ¿Qué hay de este siguiente punto? ¿Qué hay de las fuerzas del mundo? Vuelve a Efesios si no estás ahí, porque en Efesios dice, contra las fuerzas del mundo de esta oscuridad. La traducción literal podría ser gobernante del mundo, refiriéndose o señalando a las obras del mismo diablo. Así que ahora estamos hablando de cosas en las que el diablo está directamente involucrado, en las que él mismo está obrando. ¿Está él obrando en todas estas etapas? Sí, lo está, pero en esta tiene una intervención particular. Sabemos esto. Juan 12:31 dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús lo llama con el mismo nombre. Fuerzas del mundo, gobernante del mundo. Y lo acompaña con la frase de esta oscuridad. ¿De qué trata la oscuridad? Nos dice que esta obra es infernal. Tiene su corazón en el mismo infierno. Ya que la palabra oscuridad se refiere al destino final de Satanás.
el infierno. Ese es su final. Colosenses 1:13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Él nos rescató del dominio de la oscuridad. Lo que significa esto, que entiendas que aquí y ahora en realidad has sido rescatado del mismo infierno. Ahora mismo. Y al final has sido rescatado del infierno, de ese lugar. ¿Y qué dice después en Colosenses 1:13? Porque esto es verdad. Porque ha sido trasladado, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿en qué se enfocan más? ¿Estas fuerzas satánicas o este gobernante, el diablo? Él, Satanás, se enfoca en influir en los sistemas, en influir en los gobiernos y las culturas y ¿en qué más? Y la oscuridad. Donde llamamos al mal bien y al bien mal. Y Él hace esto a nivel global. Personas de gran importancia, grandes ideas, instituciones, sí. ¿Crees que el diablo es todo eso? Él está en todo eso, en cada parte de ello. Todo para mantener los ojos de las personas alejados del Evangelio. ¿Cómo sabemos esto? Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios 4. Comenzando en el versículo 3, dice, y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, ese es el diablo, ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Por qué razón? Para que no vean la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Este es su mayor deseo. Esto es lo que Él quiere hacer. ¿Cómo lo hace mejor? En el versículo 5 ocurre lo contrario. Así comienza el versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Qué sucede hoy en las iglesias? Suben al púlpito y predican sobre uno mismo. Autoayuda, amor propio. No. Lamento decirte que el mantra de tú eres suficiente, eso es una mentira. Tú no eres suficiente. Cristo es suficiente. Cristo en ti es suficiente. Pero el diablo prospera. Él ama las iglesias que predican sobre uno mismo. No, pero Él dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, Jesús como Señor. ¿Por qué? Porque somos siervos, dice. Por causa de Jesús, no me pertenezco a mí mismo. Primera de Juan, capítulo 2. Ustedes ya saben esto, pero lo leeré de nuevo. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Piensa en esto. Piensa en el concepto de lo que está diciendo. Es el mismo Juan quien dice que si tienes amor por el mundo, eres parte del sistema. Eres parte de estas fuerzas del mundo, bajo el dominio de ese gobernante del mundo. Y no demuestras amor por el Padre. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Así que le pregunto a la iglesia, ¿por qué aman las cosas mundanas? ¿Por qué aman las cosas que Dios odia? Eso puede demostrar que no le pertenecen a Él. Puede demostrar que estás bajo o dominio satánico. Así que te ruego, si eso es cierto, apártate de eso. Dios es más grande para rescatar que Satanás para condenar. Incluso vemos esto, ¿verdad? Vuelve a Efesios. Vemos esto en el mundo de hoy, ¿cierto? En los últimos 5 años no podemos ni pensar en las cosas por las que hemos pasado en el transcurso de 5 años. Cosas que antes se llamaban teorías de conspiración, ¿verdad? De repente se vuelven realidad. Oh, no, el virus no estaba en este lugar de China. Ahora todo es cierto. Hubo un encubrimiento. ¿Quién está detrás de eso? Satanás. Oh, no, estos no son bebés en el vientre. Esto es un grupo de células. ¿Quién está detrás de esa idea? Satanás. El gobernante del mundo. Todo esto se está volviendo realidad. Incluso la palabra en sí, la palabra mundo, fuerzas del mundo, es cosmocrator. ¿Dónde puedes ver la palabra cosmos, verdad? ¿Qué significa eso? Estas fuerzas del mundo, porque cosmos significa orden. ¿Y quién es el autor de las mentiras y el desorden? El enemigo de tus almas, el mismo diablo. Las obras que él hace son falsificaciones, no son mentiras completas. Él no se te acercaría y te diría, aquí tienes una mentira, cree en esto. Él te trae algo que parece verdad, incluso parece la verdad de Dios, y no lo es. Él desea distorsionar la verdad de Dios, pero el mundo que Dios creó, el cosmos, como dije, eso significa orden. Eso es lo que Dios ha hecho. Hay orden, todo está en su lugar. Y funciona como debe ser. Uno se da cuenta de esto porque, ya sabes, vemos que Satanás ofrece desorden, incluso dentro de un orden maligno. Él está organizado. Uno se da cuenta de esto. Las mujeres entenderán esto. La palabra cosmos es de donde obtenemos la palabra cosmetología, ¿verdad? Traer orden del desorden, ¿cierto? Y tenemos esta idea, es como tiene sentido. Que caigamos en eso porque ¿qué sucede hoy en día? Tanto hombres como mujeres no están contentos con la forma en que Dios los hizo. Y ni siquiera estoy hablando de personas transgénero. ¿Cuánta cosmetología, cuánta cirugía te vas a hacer? Son las mentiras de Satanás dentro de esto. ¿Qué tal las fuerzas espirituales? De nuevo, el capítulo 6. Este es el último. Él dice, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Fuerzas espirituales de maldad. Esto se refiere al alcance del mal, a cuán extendido está y ahora es más. Bien. Como vimos con las fuerzas del mundo que buscan moverse entre grandes ideas, pero ahora estas fuerzas espirituales bajan al nivel de base. Ahora quieren influir en las personas una por una. Operan dentro de estos reinos celestiales, invisibles, y no estamos hablando del cielo, no del cielo. Estamos diciendo que operan entre nosotros
de manera constante, oponiéndose a la obra del propio reino, y lo hacen de forma continua. A veces entiendes esto porque puede que hayas tenido un pensamiento y más tarde te diste cuenta de que tu pensamiento y tu idea estaban equivocados. De hecho, incluso era pecaminoso. No tienes idea de dónde vino eso. ¿De dónde vino esa influencia? ¿Estoy diciendo que Satanás podría poner un pensamiento en tu mente? No. Pero la influencia es muy poderosa. ¿Lo entiendes? Podrías ver ciertos medios y eso podría cambiar completamente tu opinión sobre algo. De esto es de lo que se habla, de las fuerzas espirituales que actúan de manera malvada para convencer a las personas. La lucha en el ámbito celestial. Vemos esto en Daniel capítulo 10. Cuando Miguel el Arcángel, si lo ves aquí, puedes volver a leerlo más tarde, pero Miguel el Arcángel viene en ayuda de Daniel. ¿Y sabes qué me impresiona? Que él estaba tan en sintonía con lo que sucedía a su alrededor que Daniel supo que Miguel apareció. Daniel sabía que él vino a luchar por él. Estos espíritus, incluso la palabra en griego es pneumáticos, de ahí obtenemos la palabra. Obtenemos esta parte de la palabra y obtenemos la palabra espíritu como Espíritu Santo. Pero cuando se refiere al espíritu como los espíritus malignos, lo entendemos. Y ellos centran estas batallas en reinos que no podemos ver. Espíritus y batallas espirituales por almas y que son arrastradas hacia la maldad. Estos espíritus se oponen a lo real, no a lo falso. Estos espíritus se oponen al Espíritu Santo. Ustedes saben cómo el estudio del Espíritu Santo se llama pneumatología, de donde obtenemos esa misma palabra para espíritu. Y nuevamente vemos esta idea del falso frente a lo real, el que desea desinformarte, alejarte de Dios. Y por otro lado, el espíritu verdadero quiere acercarte a Dios, informarte correctamente, que seas sólido en doctrina. Así que si sabemos todo esto y está claro y entendemos que ese trabajo está ocurriendo y sabes que estos espíritus están en tu contra, entonces, ¿qué debes hacer? Dije en la introducción, la última vez que enseñé, que podrías decirte a ti mismo: soy demasiado débil, estoy demasiado ansioso, me preocupo demasiado, tengo una conciencia hiperactiva y todas estas cosas me están pasando, simplemente cedo al pecado. Bueno, primero debes entender que tienes que saber algunas cosas sobre el enemigo. Entendimos esto, incluso lo que acabo de pasar ahora. Pero dejando eso de lado, quiero que comprendas algo que estoy a punto de leer en el versículo 13. Dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Esta es la razón. Número 1, tienes que entender que no puedes hacerlo por ti mismo. Dije en el primer sermón que esta armadura y esta fuerza son de Dios. Pero otra cosa que tienes que entender es que estás viviendo en el día malo. No saber esto es como estar en guerra, con balas volando, y tú viendo Netflix sin parar. Es la resistencia. Es una presión, es oponerse porque dice:
habiendo hecho todo. Estar firmes, es decir, mantenerse firme en todo momento. MacArthur cuenta la historia de un hombre que creo que estaba en Rusia y vino a visitar aquí a los Estados Unidos. Y se encuentra con MacArthur y le hace una pregunta. Le dice, ¿fue tu padre a Rusia hace unos años? ¿A esta parte de Rusia? Y probablemente fue algo así como 20 años antes de eso. Él responde, sí, mi padre estuvo allí. Él dice, sí. Él dice, ¿tu padre, Jack MacArthur? Él dice, él estuvo allí. Recuerdo que predicó el mensaje y ese día el Señor me salvó y me impulsó hacia adelante, y años después me convertí en pastor y planté una iglesia en Rusia. Él dice, ¿sabes? No solo estuvo tu padre allí. Había un par de hombres más que estaban con él, trabajando junto a él. Él pregunta, ¿y qué hace tu padre ahora? Él dice, mi padre es fiel, ahora está en el ministerio y sigue haciendo lo que hacía hace 20 años. Y él pregunta, ¿y qué hay de los hombres que estaban con él? Él responde, uno apostató, dejó a su esposa y se apartó de la fe. Él pregunta, ¿y el otro hombre? Él dice, él responde, el otro hombre murió de alcoholismo. También dejó a su esposa y a sus hijos. Así que cuando lees este versículo, habiendo hecho todo, estos hombres lo hicieron todo. Estos hombres lo hicieron todo. Ellos recorrieron el mundo y predicaron el evangelio. Y cuando estuvieron delante de Dios, lo que dice Mateo 7 es cierto. Señor, Señor, hicimos todas estas cosas en tu nombre. Apártense de mí. ¿Sabes por qué? Porque después de hacer todo, no te mantuviste firme. Te mantuviste en tu propia fuerza. Te mantuviste en tu propio entendimiento. Permíteme citar una parte de lo que MacArthur dice sobre este pasaje. Esto es lo que él dice. Escucha, cito. Nuestros enemigos son demoníacos, dice él, pero la guerra contra ellos no se libra ordenándoles. No es así. Y esto es común hoy en día, ¿verdad? Ordenarles. No lo es. Esto no es la manera de hacerlo, no se les ordena. Él dice, no mapeas su ubicación física, no votas, no los invocas mediante algún acto mágico o místico. Palabras para intentar someterlos. No. Él dice esto. El único poder que destruirá tales cosas es el poder de la verdad. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿En qué necesitas sumergirte para mantenerte firme? Entonces, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer con la información sobre este enemigo? Estas al menos 4 categorías de este enemigo. Te diré otra cosa que no tienes que hacer, y es esto. Saber que Jesús ya ha vencido. Escucha, lo repetiré de nuevo, no es tan complicado, pero créeme, lo olvidarás en tiempos de prueba. Jesús ya ha vencido. Colosenses 2:15 dice, el propósito por el que vino es desarmar a los gobernantes. La misma palabra de antes. Hebreos 2:14 dice, Él deja a Satanás sin poder sobre la muerte y el pecado. Primera de Juan 3:8 dice que el propósito del Hijo fue destruir las obras del diablo. ¿Crees que Él va a fallar? No, Él no fallará. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque conocemos el final del libro.
Apocalipsis 12 dice esto en los versículos 10 y 11, y es breve. Dice, el acusador, el diablo, será arrojado abajo, y lo venceremos por la sangre del Cordero. No tú. No, no eres tú. Y gracias a Dios que no eres tú. Primera de Corintios 15. Mientras concluyo, Primera de Corintios 15, en el versículo 25. Dice así, porque es necesario que Él reine. Ese es el Señor Jesús hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, a cada uno de ellos. A cada uno de ellos. El último enemigo que será abolido es la muerte. El último que será eliminado es la muerte. Sabes, en este punto podrías dar un paso atrás. Y casi te dan ganas de ser pentecostal en el momento y decir, aleluya, amén, Él será un rey conquistador y te usará a ti y me usará a mí para lograrlo. Un día reinaremos con Él en el reino milenial y miraremos hacia atrás a este día donde la Escritura dice, y veremos a Satanás como si fuera un gusano. Y lo miraremos y pensaremos, esto fue lo que causó tantos problemas. Pero ¿qué hacemos hoy? Le damos tanto poder sobre nuestra manera de pensar. Le damos tanto poder en la iglesia, le das poder sobre tu propia vida. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que debes hacer con esta información? Tan simple como estar firme. Mantente firme. Mantente firme. Toma las armas. No, te quedes al margen. No, los días son malos. El día es oscuro. Mantente firme. Toma las armas. En el versículo 18, oren en todo momento en el Espíritu. La dependencia de Él no es solo crucial, es vital. Es cuestión de vida o muerte. Así que ahora que hemos llegado a este punto, y la próxima semana entraremos en la armadura en sí, esta debería ser la idea principal de todas las piezas de la armadura. Porque mira, podríamos entusiasmarnos mucho con, sí, la espada, quiero blandir la espada, quiero el casco, quiero la coraza, quiero el cinturón y los zapatos y puedo verme a mí mismo en... Haz una pausa y piensa. Tienes que entender que no es en tu fuerza. Depende de Él y mantente firme. Porque el enemigo definitivamente no se toma días libres. Simplemente no lo hace. Ora conmigo. Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te agradecemos porque tu palabra no solo es verdadera, sino que da vida. Nos habla, Señor, de nosotros mismos y nos habla del mundo y de los poderes que nos rodean. Así que oro ahora para que fortalezcas a tu iglesia, para que entienda por encima de todo tu palabra, que puedan entender la obra de tu Espíritu en ellos, pero también que conozcan las artimañas del diablo y que se encomienden a ti y solo a ti en medio de esos ataques. Ayúdales a mantenerse firmes.
no en su propia fuerza, sino en la suficiencia de tu Hijo, porque tú eres capaz de hacerlos permanecer. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a ser profundamente habitados por ella y que moldee nuestro pensamiento, que nos exhorte y nos anime a seguir adelante. También ayúdanos a rechazar el pecado. Ayúdanos a ver lo que realmente es una ofensa contra ti. Y que tú nos transformes y nos hagas más como Cristo, para que seamos buenos soldados, enlistados en el reino, no por nuestro propio mérito, sino por los méritos de tu Hijo. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.